Aleluya. ¿Tienes un sonido ahí, Carlos? Como de ultratumba. Sí. ¿Sí? ¿Ya? Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer en el libro de Nehemías, capítulo 8. Todos conocemos la historia de Esdras y Nehemías, ¿verdad? Fueron aquellos hombres que después del cautiverio, después de estar cautivado el pueblo de Dios 70 años en Babilonia, ellos decidieron reconstruir Jerusalén. Jerusalén había sido sitiada durante 70 años, estuvo en ruinas, y lo que hizo Esdras y Nehemías fue llegar a Jerusalén y encontrarse una ciudad totalmente destruida, ¿verdad? Y ellos, el Señor puso en su corazón el anhelo y el deseo de reconstruir Jerusalén, la ciudad santa. Aquella ciudad no podía seguir en aquella situación. Entonces nos situamos en el capítulo 8 de Nehemías, en el cual ya las murallas estaban reconstruidas, la ciudad había sido reconstruida y estaban a punto de reconstruir lo que era el templo. Y dice así el capítulo 8 de Nehemías: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Diga conmigo: y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera, más o menos así como este, que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asún, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Diga conmigo: todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén. Alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Yeshua, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatí, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Jozaeb, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Diga: el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de Dios. Diga conmigo: todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de Dios. Luego les dijo: id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios, o a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Dígale a su hermano que está a su lado: y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que le habían
enseñado. Cierra sus ojos ahí donde estás. Vamos a orar. Padre, gracias por esta porción de tu palabra, Señor. Haznos comer de ella, Señor, como comió tu pueblo, Dios. Y haznos entender tu propósito y tu plan en nuestras vidas. Señor, que tú hoy cambies nuestro lamento en gozo, nuestra tristeza, Señor, en alegría. Padre, y que tu palabra, que es alimento a nuestra alma, Dios mío, hoy nos pueda alimentar. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué hemos leído aquí en el capítulo 8? Cuando Nehemías y Esdras invitan al pueblo a leer la palabra de Dios. Antiguamente no era como hoy. Hoy tenemos un gran privilegio. ¿Sabes cuál es? Tener la palabra de Dios. Cada vez que usted quiera puede coger el libro sagrado de la palabra del Señor y leerlo. Es un privilegio de este tiempo, ¿verdad? Pero antiguamente no tenían ese privilegio. Nadie leía el libro de la ley, solamente los profetas, los sacerdotes, en el caso de que lo tuviesen. Y dice que en este tiempo el pueblo se alegró porque tenían el libro de la ley. Y dice que se juntaron en la plaza de las aguas, más o menos, calculan los entendidos, alrededor de 50.000 personas. ¿Te imaginas? Dice que estuvieron leyendo el libro de la ley desde la madrugada hasta el mediodía. Me imagino que serían como unas 6 horas de lectura. ¿Aguantarían ustedes que yo estuviera aquí 6 horas leyendo? ¿Sí lo aguantarían? Algunas veces venimos al culto y escuchamos el sermón, ¿verdad?, la predicación, y rápidamente estamos deseando que acabe la palabra o que acabe el sermón para coger y pues irnos a almorzar, irnos a nuestras cosas, ¿verdad? El pueblo de Dios estuvo cerca de 6 horas escuchando el mensaje. ¿Sabes lo más importante de este mensaje? Es que tenían hambre de la palabra. Ellos querían comer la palabra. Querían escuchar palabra de Jehová. Habían reconstruido la muralla y ya la obra había, pues de alguna manera había sido casi terminada, aunque les faltaba por reconstruir lo más importante, que era el templo. Pero ellos querían escuchar la palabra de Dios. Tenían hambre de la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? Porque muchas veces la palabra, ¿verdad?, no produce hambre en nosotros. ¿Y qué ocurre cuando la palabra no produce hambre en ti? Es porque hay algo que está ocurriendo en tu vida. Cuando tú no tienes hambre de escuchar la palabra de Dios, es porque igual el pecado que está tan arraigado en nosotros está impidiendo que la palabra de Dios pueda producir algún fruto en tu vida. Y entonces, ¿qué ocurre? A través del pecado viene la condenación a nuestras vidas y la palabra de Dios como que nos, ¿verdad?, como que nos sobra. Muchas veces la palabra de Dios no penetra en nuestra mente. No llegamos con nuestro entendimiento a entenderla. Y es bueno, es necesario, no es bueno, es necesario tener hambre de la palabra de Dios. Amén. Tener hambre, y eso es lo que anhelaba este pueblo, escuchar la palabra de Dios. 6 horas escuchando la palabra de Dios y el pueblo estaba atónito, llorando, gimiendo. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? 6 horas orando, llorando, gimiendo, escuchando la palabra de Dios, con sus oídos atentos a lo que Esdras estaba leyendo en la palabra de Dios, porque había dentro de ellos un deseo y un gozo de poder recibir la palabra de Dios, cosa que hoy no ocurre en las iglesias. Amén. Cosa que hoy no ocurre en nuestros corazones. Claro, así ocurre cuando viene la prueba, la dificultad. Muchos caen porque no han sido edificados en la roca, en Jesucristo, y mucho menos en su palabra. Amén. Tú sabes, dice la palabra que el cielo y la tierra pasarán. Lo único que va a permanecer va a ser la palabra de Dios. Y es a lo único que tú y yo no podemos agarrar cada día, a la palabra de Dios. No te agarres a nada más, sino a la palabra de Dios. Por supuesto a Jesucristo y a su palabra. Al Señor y a su palabra. Amén. Pero hoy en día el mensaje es liviano. Digo liviano porque nos entra por un oído y apenas nos sale por el otro. No hay ese hambre de escuchar la palabra de Dios. ¿Y sabes qué dice el versículo 10? Y es a lo que yo quiero hoy enfocar el mensaje. Dice: id luego, comed grosuras y bebed vino dulce.
y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Envíenles alimento a aquellos que no han tenido tiempo de preparar nada, porque día santo es a nuestro Señor. Dice, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Amén. Si tenemos gozo, tenemos fuerza. Amén. Si tenemos gozo, tenemos fuerza. Dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero ¿qué es lo que produce el gozo en nuestras vidas? Es el hambre por la palabra de Dios. Por supuesto que lo que primeramente produce gozo en nuestras vidas es haber aceptado a Jesucristo. Amén. Porque si no hemos aceptado a Jesucristo, no puede haber gozo. Puede haber alegría. Amén. Pero hay una diferencia, la alegría y el gozo, aunque los dos tienen que ver con deleites, con placeres, ¿verdad? Con felicidad. Amén. Pero la alegría o la felicidad dice que tiene una causa externa, que cuando las circunstancias son favorables, nosotros estamos contentos y alegres. Cuando todo nos va bien, wow, chévere, estamos contentos, alegres, con ánimo. Pero hay una causa externa. Cuando todo va mal, ¿qué ocurre? Nuestro espíritu se aflige. Eso proviene de la alegría. Amén, que es diferente al gozo. El gozo es algo que el Espíritu Santo pone en nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. Y sabes que el gozo es el fruto de haber recibido el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amor, gozo, paz, paciencia, dice en Gálatas, ¿verdad? Amor, primeramente el amor, luego el gozo. Amén. Así que es importante el gozo en nuestras vidas. Así que el gozo del Señor no es algo circunstancial. Cuando aquellos que realmente han tenido un encuentro personal con el Señor y el gozo del Señor ha sido derramado en sus corazones, mira, así venga la prueba que venga, así venga la dificultad, así estemos pasando por lo más tremendo, el gozo no se nos va a ir, porque no depende el gozo del Espíritu Santo del Espíritu Santo nosotros. Amén. Así que no es lo mismo la alegría, ¿verdad?, que el gozo. Amén. O la felicidad. Así que es el Espíritu Santo el que produce en nosotros. Es una virtud del Espíritu Santo en el creyente. Amén. A pesar de que estemos pasando por pruebas y dificultades, como dice en Habacuc capítulo 3 versículo 17, que alguien lo lea por favor. Habacuc capítulo 3 versículo 17 y 18. Sí, Señor. Amén. Aunque las ovejas hayan sido quitadas, las vacas, aunque no haya fruto en el olivo, en la vid, aunque no haya aceite, aunque todo nos salga mal, dice, con todo yo me alegraré, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Lo primero que va a producir gozo en nuestras vidas es saber que tenemos el gozo de la salvación. Amén. Si tú no estás seguro de que eres salvo, no puede haber gozo del Espíritu Santo. Puede haber alegría pasajera, espontánea, porque las cosas te estén saliendo bien, ¿verdad? O porque estés acudiendo a la iglesia y te vaya bien. Pero si en tu corazón no hay la seguridad de la salvación, que eso es lo que va a producir gozo. La seguridad de la ¿seguro? ¿Están seguros? Con toda seguridad. No tiene que haber la menor duda. Si has aceptado a Cristo, eres salvo. Amén. Somos salvos. Y eso es lo que produce el gozo.
el Espíritu Santo en nuestras vidas. El gozo no es algo pasajero, no es algo que hoy estamos alegres y mañana no. No, el gozo del Espíritu Santo es un fruto que tiene que estar en nosotros. Y si tenemos gozo, tenemos fuerza. Porque el gozo es nuestra fortaleza. Amén. Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Esa es la fuerza del cristiano, aparte de la oración, del ayuno, de leer la palabra de Dios, del hambre de la palabra. El gozo es nuestra fortaleza, hermanos. Eso es lo que nos va a fortalecer en el día malo, en la prueba. Eso es lo que nos va a dar fuerza cada día para seguir adelante. Amén. Fíjate lo que decía el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 4. Aleluya. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Diga siempre. Cuando dice siempre no es el lunes, el jueves, el viernes, el domingo, porque venimos. No, dice regocijaos. ¿Qué quiere decir regocijaos? Gozaos doblemente. Gozaos doblemente en el Señor. Siempre nos tenemos que gozar doblemente en el Señor. Y dice el apóstol otra vez, digo, regocijaos. Fíjate qué curioso. ¿Sabes desde dónde estaba escribiendo el apóstol Pablo la epístola a los filipenses? Desde la cárcel, después de haber sido apaleado, después de haber sido atado con grillos, después de haber sido, dice que Pablo y Silas con gozo alababan al Señor después de haber sido martirizados prácticamente. ¿Sabes por qué? Porque ellos se sentían dignos de padecer por causa del Evangelio y por causa de Jesucristo. ¿Nos gozaríamos nosotros igual en la cárcel después de que nos hubieran pegado, amarrado y nos hubieran martirizado? ¿Estaríamos gozosos? Pues el apóstol Pablo desde la cárcel estaba escribiendo esta epístola a los filipenses y les estaba diciendo, regocijaos en el Señor siempre. Así estemos en la cárcel, estemos en persecución, estemos bien, en mal, enfermos, sanos, siempre, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Amén. Las fuerzas no dependen, hermanos, de lo que tú y yo podamos hacer con nuestro cuerpo, con nuestros brazos, la fuerza juvenil o la fuerza del hombre natural. No, esas no son nuestras fuerzas. Dice que allí donde nuestras fuerzas acaban es cuando empiezan las fuerzas del Señor. Así que el Señor tiene que ver acabada todas nuestras fuerzas para que Él empiece a actuar. Si nosotros seguimos en nuestro orgullo de prepotentes, ¿verdad? De decir, no, yo puedo, no, pues yo puedo salir, yo puedo hacer esto, yo puedo, porque como leía antes Gustavo, ¿no? En creer que nosotros podemos hacer algo, como se lo creyó el rey Nabucodonosor, que todo lo que había edificado, todo lo que había hecho era por obra y gracia de él, porque él era un hombre fuerte, ¿verdad? Si nosotros tenemos esa actitud en nuestro corazón, no vamos a conseguir nada. Llegará un momento en que vendrá la debilidad a nuestras vidas, ¿verdad? Y ahí caeremos. Y ahí es en donde empiezan las fuerzas del Señor. Amén. Porque el Señor dice en su palabra, diga al débil. Diga al débil. Tenemos que hacernos débiles. Débiles para ser fuertes. Amén. Y es el gozo el que va a producir en nosotros el fruto, ¿verdad? Tan preciado. Regocijaos en el Señor siempre. Hebreos capítulo 12. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Sabes que el gozo tiene que ver con nuestro ánimo? Si está el gozo del Espíritu Santo en nosotros, vamos a tener buen ánimo.
Ánimo, la palabra ánimo proviene de alma. Entonces, todos tenemos un alma, ¿verdad? Tenemos un ánimo. Sea alegre o contente, podemos estar, ¿verdad? Nuestro ánimo puede estar muy arriba o muy abajo. Depende de nuestra alma, depende de las circunstancias, ¿verdad? Pero ¿qué estaba diciendo aquí el escritor de los Hebreos? Dice que teniendo tan grande nube, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado nos asedia a todos y cada uno de nosotros, porque el pecado mora en nosotros, como decía el apóstol Pablo. Entonces es una lucha entre la carne y el espíritu. Amén. Es una lucha y el pecado está ahí asediándonos. A ver, vamos a pecar, a hacer esto, lo otro, ¿verdad? Para de alguna manera satisfacer esa sensación o ese deseo que hay en nosotros de pecar. Ese deseo que nos lleva a pecar. Así que dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tú sabes lo único, mira lo que digo, lo único que produce en nosotros que el gozo de la salvación sea quitado es el pecado. Amén. He visto a muchos que por el pecado han perdido el gozo de la salvación y han perdido las fuerzas, por supuesto, porque cuando se pierde el gozo del Espíritu Santo, cuando se pierde el gozo de saber que somos salvos, ¿verdad? Entonces nuestras fuerzas se van y quedamos a merced del diablo y del pecado, por supuesto. Y he conocido a muchos que pierden el gozo porque viven en pecado. Entonces, claro, el pecado nos impide de alguna manera tener comunión con el Espíritu Santo, y el pecado nos impide poder tener una relación con Dios. El pecado nos aparta de Dios. Por eso decía aquí el escritor de los Hebreos, despojémonos del peso y del pecado que nos hace y corramos con paciencia la carrera que tenemos. Es como que nos despojásemos de todo peso que hay en nosotros, despojémonos y pongamos los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Dice que Jesucristo pudo soportar la cruz, pudo soportar el martirio, porque Dios llegó un momento que se apartó de él. Jesucristo había estado desde el principio de la eternidad con Dios, ahí creándolo todo, en todo momento. Entonces Él descendió a la tierra a morir por nosotros, y hubo un momento en la cruz del Calvario que Dios apartó su mirada y le quitó, por decirle algo, su presencia, ¿verdad? Y estuvo ahí Jesús cargando con el peso del pecado de todos nosotros. Amén. Y dice que lo que le llevó a Jesucristo a soportar todo eso fue el gozo. Amén. El gozo de ver nuestra salvación. O sea, cuando Él estaba en la cruz, estaba viéndonos a nosotros, y eso le produjo tal gozo que podía incluso, yo creo, haber sufrido más todavía. Eso fue lo que le dio fuerzas a Jesucristo. Amén. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Una vez que fue consumado todo, ¿verdad? Una vez que Él murió y resucitó al tercer día, Él ascendió a la presencia de Dios. Pero fue el gozo lo que le llevó a Él poder soportar. Dice en otro lado de la Biblia, el ver el fruto de su padecimiento, el ver el fruto de su muerte, ¿verdad? Que éramos todos nosotros y los miles y miles de hombres que ya se han salvado, y miles de hombres que hoy tienen el gozo de la salvación en sus vidas. Eso fue lo que le llevó a Jesucristo a padecer la cruz y a menospreciar el oprobio y a aguantar hasta la muerte, hasta el derramamiento total de su sangre por todos y cada uno de nosotros. Eso fue lo que le llevó a Jesús. Dice Efesios 5:18, no hace falta que lo busquen, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes más bien sed llenos de ¿qué? Sed llenos del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo, o el vino del Espíritu Santo, que simboliza el gozo
de nuestra salvación. Santiago capítulo 1, un poquito más adelante, versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuántos están pasando por pruebas aquí? Levanten sus manos. ¿Están pasando por pruebas? ¿En serio están pasando por pruebas? Pues fíjate lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que tener ese gozo en las pruebas, porque es en las pruebas cuando más necesitamos el gozo del Señor. Dice: hermanos míos, tener por sumo gozo, o sea, por lo máximo. El sumo gozo es lo máximo cuando os halléis en diversas pruebas. Eso es lo que nos va a hacer poder soportar no solamente la tentación y el pecado, sino la prueba. El gozo en el Señor nos va a hacer soportar la prueba. Cuando vengan tiempos difíciles, cuando no haya dinero, cuando no haya esto, cuando estemos mal, cuando hayamos caído, el gozo del Señor es lo que nos va a hacer fuertes, es lo que nos va a fortalecer. Porque muchos que no tienen el gozo, viene la prueba, viene, como dice la palabra, el sol abrasador, ¿verdad? Viene el fuego de la prueba y caen. ¿Por qué caen en la prueba? Porque no tienen el gozo del Espíritu Santo, porque el gozo es nuestra fuerza. Amén. Si el gozo es nuestra fuerza, así estemos mal, así no haya plata, como leíamos antes en Habacuc, así se haya acabado todo, seguiremos esperando en el Señor, en su gozo, con su fuerza, con la fuerza que produce ese fruto precioso que es el gozo en nuestras vidas. Amén. Así que, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La prueba tiene que producir en nosotros, dice que produce paciencia, ¿verdad? Entonces el gozo nos capacita para soportar, nos da la paciencia, que también es un fruto, ¿verdad?, del Espíritu Santo, para poder soportar. Amén. Para poder soportar. ¿Qué produce que nosotros podamos soportarnos los unos a los otros, aparte del amor? El gozo. Amén. El amor por los demás, pero también el gozo. Aleluya. Dice Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15. Aleluya. Capítulo 15 de Proverbios, versículo 13. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Mira, querido hermano, queridas hermanas, ¿quieres un remedio para que se te quiten todas las arrugas de la cara? Ni cremas, ni nada. Hay muchos y muchas que se echan cremas en la cara para que su rostro esté rejuvenecido. Amén. Hay tratamientos hoy en día, y sobre todo aquí en Colombia puedes ir a cualquier clínica y te arreglan la cara. Amén. Pagas una suma cantidad de dinero y te pueden estirar la piel, te pueden quitar las patas de gallo, pueden hacer, bueno, maravillas. Hoy en día los médicos plásticos son, bueno, te pueden hacer una cirugía y cambiarte todo lo que quieras. Hoy en día te pueden cambiar todo lo que quieras. Amén. Pero hay algo que es gratis y que proviene del Espíritu Santo. Es el gozo. Amén. Dice que el corazón alegre, el que tiene gozo en su corazón, hermosea el rostro. Amén. ¿Sabes lo que produce en nosotros las arrugas y que tengamos mala cara y todo eso? ¿Sabes lo que produce? Precisamente eso, la falta de gozo. Algunos parecemos cascarrabias, ¿verdad? Porque no hay gozo en nosotros, o porque por las circunstancias nos dejamos llevar. Dice que el corazón alegre hermosea el rostro. O sea, aquellos que tienen el gozo del Espíritu Santo, su rostro cambia. ¿No han visto los muchachos cuando llegan? Vienen demacrados, los rostros demacrados, ¿verdad? Pero cuando ellos empiezan a experimentar y empiezan a buscar al Señor, y su rostro les cambia. Amén.
Y hemos visto casos de personas de tener el brillo en su rostro del Espíritu Santo y caer en pecado y perder el brillo. Y se nota la persona cuando caen en pecado, cuando vuelven a recaer, cuando se les nota en el rostro. ¿Sabes por qué? Porque el pecado produce en nosotros, pues que demos esa imagen en nuestro rostro. Por eso cuando hemos conocido a Cristo, hemos aceptado a Cristo, rápidamente el Señor cambia. Ya hay un brillo en nuestra cara, ya hay otra mirada, ya hay otra... ¿Sí lo han experimentado? Lo experimentamos cada día en cada joven que viene a ingresar. Así que el corazón alegre hermosea el rostro. Así que si tienes el gozo del Espíritu Santo, no uses más crema, mujer, ahórrate la plata. Digo a la mujer, y a algunos hombres también se echan cremas. ¿Ah? No solamente las mujeres. ¿Por qué? Porque el corazón alegre hermosea el rostro. Aquellos que tienen el gozo del Espíritu Santo son hermosos. Son hermosos. A mí hay muchas veces que me dice la gente, no que sea hermoso, pero muchas veces me dice la gente, oiga, pastor, usted no parece que haya estado en el mundo de las drogas y cosas. Es que el Señor nos cambia. Nos cambia de tal manera que cambia nuestro rostro. Amén. Cambia nuestro rostro, cambia nuestro corazón, cambia nuestro semblante, porque el gozo del Señor produce eso, produce ese fruto en nuestras vidas. Amén. Capítulo 17 de Proverbios, vamos a leer algunos versos más. Capítulo 17. No solamente el gozo del Señor cambia nuestro rostro, sino fíjate lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 17, versículo 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Hay algunos que están secos, como en Ezequiel, ¿verdad? El valle de los huesos secos. ¿Por qué están secos? Porque no hay gozo en sus vidas. Amén. El corazón alegre constituye buen remedio. No necesitamos tomar pastillas ni nada para que haya sanidad en nuestras vidas. Dicen los entendidos, y han hecho muchas pruebas con estos, y yo lo he leído algunas veces. Dicen los entendidos que la risa, cuando tú y yo nos reímos, cuando estamos contentos, alegres y nos reímos, dicen que es la mejor medicina. Dice que la risa es capaz de curar incluso hasta enfermedades incurables. También dicen los entendidos que cuando tú y yo nos reímos es cuando más parte de nuestros músculos se contraen. Cuando nos reímos, prácticamente la mayoría de los músculos del cuerpo se ejercitan, o se contraen, o se mueven. O sea, fíjate qué importante es la risa. Y dicen los médicos, incluso y los entendidos, y hay incluso terapias para hacerte reír. Y dice que eso constituye que la persona se pueda incluso sanar de enfermedades incurables. O sea, ellos lo miran desde la parte natural del ser humano, ¿no? O sea, es bueno reírnos. Cuando alguien está alegre, es mejor dicho, es lo mejor. Y si te ríes, pues ten en cuenta que estás rejuveneciendo. ¿Cuántos se ríen? Cada vez que nos reímos estamos rejuveneciendo, porque dice la palabra, ¿verdad?, que el corazón alegre constituye buen remedio. Es el mejor remedio, hermano, para cualquier tipo de enfermedad. Te lo aconsejo. Cuando estés enfermo, procura, llama a algún hermano. Llamamos a Gavilán que nos cuente chistes. Y hermano, y te sanas seguro. Pero no es la risa, no es la alegría, no. Es el gozo del Espíritu Santo lo que produce eso en nosotros. Es el fruto del Espíritu Santo. Amén. El fruto del Espíritu Santo es lo que produce en nosotros que nuestro corazón esté alegre. Y eso es lo que constituye buen remedio. No hay ningún remedio. Hay algunos que dicen, hermano, yo conozco un remedio para que se te quite, no sé, la enfermedad o las piedras en el riñón. No sé, hay tantos remedios. Hay remedios para todo. Hoy en día hay remedios para todo. Que te curen o no ya es diferente. Pero el mejor remedio para sanarnos y para estar, mejor dicho, en óptimas condiciones, es el gozo del Espíritu Santo. No hay otra cosa. Olvídate de brebajes, de hierbas, de cuentos de viejas. ¿Sí? El gozo del Espíritu Santo
es lo que produce buen remedio en nosotros. Porque fíjate lo que dice, mas el espíritu triste. Ay, hermano, si no tienes el Espíritu Santo de Dios, te vas a quedar seco. Seco como una mojama, seco como una retama en el camino, seco como aquella higuera que el Señor maldijo. Porque no tienes lo más importante en tu vida, que es el fruto del Espíritu Santo, es el gozo, que es lo que va a producir que estemos contentos, alegres con el Señor. Amén. Así que el espíritu triste seca los huesos. Por eso, cuando vienen muchos internos a ingresar, muchos muchachos vienen secos. Amén. Vienen tristes, afligidos, asolados, azotados por el espíritu de la droga, por comer, vivir mal en la calle, ¿verdad? Vienen sus huesos secos, como dice en Ezequiel, el valle de los huesos secos. Así vinimos nosotros un día, secos. ¿Por qué estábamos secos? Porque el Espíritu Santo no estaba en nosotros. ¿Qué dijo el Señor al profeta? Profetiza sobre esos huesos y vivirán. Amén. Cuando él profetizó, aquellos huesos empezaron a tomar carne, tendones, no sé qué, y empezaron a formarse como un ejército grande. Eso lo produce el Espíritu Santo, la profecía de Dios en nosotros, la palabra de Dios, como leíamos en Nehemías, el hambre de la palabra de Dios produce eso en nosotros, ese fruto, ¿verdad? Así que el espíritu triste seca los huesos. Cuando estamos tristes, por cualquier circunstancia, nuestros huesos se van secando. Se van secando nuestros huesos, porque la tristeza produce sequedad. El pecado, porque la tristeza viene por el pecado, produce sequedad en nuestras vidas. Amén. Mira lo que dice Proverbios 18, versículo 14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? ¿Qué es lo que puede hacer soportar incluso una enfermedad terminal? ¿Qué dice? El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Así que si estás enfermo, lo único que puede soportar tu enfermedad, lo único que te puede ayudar a llevar tu enfermedad, es el gozo del Espíritu Santo. El ánimo. Por eso decía antes que el gozo tiene que ver con el ánimo. Amén. Si tenemos el gozo del Espíritu Santo, nuestro ánimo va a ser pronto, porque el ánimo proviene de alma, ¿verdad? Y cuando el Espíritu Santo está en nosotros, cuando hemos recibido la unción del Espíritu Santo y tenemos el gozo del Espíritu Santo, el mismo gozo que hay en nosotros produce que nuestro espíritu, que nuestro alma, que nuestro ánimo, ¿verdad?, esté alegre, aunque estemos pasando por pruebas. Así que he conocido a muchas personas enfermas terminales. He conocido a varios hermanos que se han muerto de SIDA. Los conocí, los vi bien, luego los vi mal, y me viene a la mente un hermano que siempre para mí fue algo espectacular, porque uno iba a verlo al hospital y estaba no más, y el hombre tenía tal ánimo que le daba a uno, como salía uno de allí diciendo: Dios mío, este hombre está en las últimas y es capaz de darte ánimo de seguir adelante. ¿Qué produce eso? El Espíritu de Dios, el gozo, produce que nuestro ánimo pueda soportar la enfermedad. Amén. Y ten en cuenta una cosa: cuando estamos enfermos es cuando nuestro ánimo se viene abajo. Y si no, que contraigas cualquier gripa, hermano, que nos duelen los huesos, que está, eso es, la enfermedad es lo peor que pueda venir a nuestras vidas para que realmente nos vengamos abajo. Amén. Por eso dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Si tú estás enfermo y estás con ánimo y tienes el gozo del Espíritu Santo, soportas la enfermedad, hermano, así sea una enfermedad terminal, la soportas, porque lo dice la palabra de Dios. Mas dice: mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Si estamos en angustia, en aflicción, si no hay ánimo, si no hay gozo del Espíritu Santo, ¿quién nos soportará?
No hay nada peor que una persona enferma y en la cama, ¿verdad? ¿Quién soporta a esa persona? Mas ¿quién soportará el ánimo angustiado en angustias? Amén. Así que, hermanos, para que nos demos cuenta qué importante es el gozo del Espíritu Santo, qué importante es estar lleno del gozo del Señor, ¿verdad?, que es nuestra fortaleza, como leíamos en Nehemías. Amén. Dice la palabra que cuando David pecó, él perdió el gozo del Señor. Todos conocemos la historia del rey David. Salmo 51, vamos a leer un poco más atrás, nos vamos hasta el Salmo 51. Aleluya, ¿cuántos dicen amén? Dice que cuando David pecó, él perdió el gozo del Señor. Y el gozo solamente podía ser restaurado por un verdadero arrepentimiento. Y es curioso porque la mayoría de los cristianos nunca asociamos, y digo, yo me incluyo y todos nosotros nos incluimos, nunca asociamos el gozo con el arrepentimiento. Y sabes, si no hay un verdadero arrepentimiento, no va a haber gozo del Espíritu Santo. Amén. Porque el Espíritu Santo viene a nosotros ¿cuándo? Cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Recibimos a Jesucristo porque ha habido un arrepentimiento. Amén. Porque ese es el evangelio que predicó Jesús. Ese es el evangelio que predicaba Juan el Bautista. El evangelio o el bautismo del arrepentimiento. Amén. Si no hay un verdadero arrepentimiento, no puede haber gozo. Y hoy en día no se predica mucho de arrepentirse. Por eso hoy la iglesia está como está. Porque el arrepentimiento tiene que ver con el gozo. Amén. Y dice el Salmo 51, versículo 2: lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he pecado lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. ¿Qué estaba diciendo David? Reconociendo su pecado acá. Yo reconozco mis rebeliones, reconozco. Se estaba arrepintiendo, estaba viendo un arrepentimiento genuino. Porque fíjate de qué manera pecó David. ¿De qué manera pecó el rey David? Fue una manera tremenda. No solamente cayó en adulterio, sino que encima hizo mandar a matar. Todos conocemos la historia, ¿verdad? No solamente pecó de adulterio, sino que pecó de asesinato y de no sé cuántas cosas más, ¿verdad? Entonces él reconoció y hubo un arrepentimiento en él. O sea que el arrepentimiento tiene que ver con el gozo. Y fíjate, porque si no hay un verdadero arrepentimiento no puede haber una restauración. Y David se dio cuenta que lo había perdido todo. Dice en el capítulo 51, versículo 12: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. David se había dado cuenta que por ese pecado había perdido lo más importante, que era ¿qué? El gozo de la salvación. Pero él se arrepintió, reconoció su pecado, sus rebeliones, su rebeldía delante de Dios, y le dijo al Señor: vuélveme o devuélveme el gozo de tu salvación. No quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. No quites de mí tu presencia. Devuélveme el gozo de la salvación. Amén. Así que si tú no estás seguro de que eres salvo, te falta el gozo. Porque el gozo del Espíritu Santo lo produce el Espíritu Santo en nosotros. Pero lo que confirma que tú tienes el gozo del Espíritu Santo es saber que eres salvo. Amén. Que aunque hayas pecado, Jesucristo nos limpia de todo nuestro pecado. Amén. Que aunque hayamos fallado, hayamos caído, tenemos la fe y la esperanza de que Él nos levanta. Amén. Así que igual que hizo David, él reconoció, él se arrepintió de todo corazón. Y ¿sabes lo más bueno? Es que Dios, a pesar del pecado que él cometió, Dios le perdonó y lo volvió a levantar.
Así que si Dios perdona a David, ¿cuánto no más a nosotros? Amén. Y David le dijo al Señor: Señor, devuélveme el gozo. David había perdido lo más importante. Lo más importante era el gozo de la salvación. Amén. ¿Qué es lo más importante en tu vida y en la mía, hermanos? Es que el día de mañana seamos salvos. De eso depende que tú y yo estemos por la eternidad con el Señor. Si somos salvos, estaremos con el Señor. Si somos condenados, estaremos en el lago de fuego por toda la eternidad. Y eso es lo que produce el gozo en nosotros, saber que el Espíritu Santo está, que es el gozo del Señor y de la salvación, de que un día estaremos con el Señor por toda la eternidad. Y eso produce gozo en nosotros. Amén. Y eso fue lo que David perdió. Perdió el gozo. Un hombre como David, del cual no ha habido otro en la Biblia. Un rey como el rey David, el cual Dios le utilizó de una manera tremenda. Dice que el corazón de David era como el corazón de Dios. Nosotros no tenemos ni la mínima parte de nuestro corazón se parece al de Dios. Sin embargo, David tenía un corazón como el de Dios. Y él se arrepintió de corazón y le dijo al Señor: Señor, devuélveme el gozo. Devuélveme el gozo de la salvación. Quítame lo que quieras. Quítame el reino, quítame mis esposas, mis hijos. Quítame lo que tú quieras, pero no me quites tu Santo Espíritu. No quites el gozo de la salvación. Porque si me quitas el gozo de la salvación, estoy perdido, estoy sin fuerzas, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. ¿Cuántos lo creen? Amén. Si tienes gozo, hermano, tienes fuerza para soportar lo que venga, las pruebas, la enfermedad, lo que venga a nuestras vidas. Si hay gozo en nuestros corazones, hay fuerza. Amén. Y es curioso porque viendo la historia del pueblo de Israel, cada vez que el pueblo de Israel pecaba o se volvía a la idolatría, ¿sabes qué hacía el Señor? Les quitaba el gozo. Mira lo que dice Jeremías capítulo 25. Vamos a leer un texto más y acabamos. Jeremías capítulo 25 de Jeremías. Aleluya. Capítulo 25 de Jeremías. Está hablando la palabra de los 70 años de desolación que iba a venir sobre el pueblo de Dios. Y le dice el versículo 10: y haré que desaparezca de entre ellos. ¿De quién? Del pueblo judío. La voz de gozo y la voz de alegría. La voz de desposado y la voz de desposada. Ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Estaba profetizando precisamente el profeta Jeremías, donde empezábamos en Nehemías, ¿verdad? Estaba profetizando antes de que viniese el cautiverio al pueblo de Dios y antes de que estuviesen en Babilonia 70 años cautivos, esclavos. El Señor dijo: les quitaré todo el gozo. Y perdieron el gozo el pueblo de Dios y se fueron cautivos 70 años, hasta que Dios levantó, ¿verdad?, aquellos hombres como Esdras y Nehemías que comenzamos a leer, que fueron aquellos que sintieron el vivo celo de volver a Jerusalén, ¿verdad?, y de reconstruir la ciudad y los muros de Jerusalén. Amén. Pero dice que perdieron el gozo. Dios les quitó el gozo. Cada vez que el pueblo de Dios pecaba, se volvían a la idolatría, Dios les quitaba el gozo de ser su pueblo y el gozo de la salvación. Así que, hermanos, que no perdamos el gozo de la salvación, que no perdamos el gozo que Dios ha depositado en nuestros corazones, porque es nuestra fuerza. No vamos a poder pelear si no es con gozo. No vamos a llegar a la meta si no es con gozo, porque fíjate lo que decía el apóstol, ¿verdad? Despojaos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si no hay gozo, el pecado nos va a hacer que no podamos correr la carrera. No vamos a llegar a la meta, porque lo único que nos va a dar fuerza para llegar a la meta es el gozo puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Amén. Así que si no tenemos ese gozo del Espíritu, no vamos a llegar a la meta. Por mucho que corramos, no vamos a llegar. El pecado se encargará de
arrebatarnos el gozo de la salvación. Así que necesitamos ese gozo. Necesitamos el gozo del Espíritu Santo, y eso no se consigue en cualquier lugar. Si hay alguien que no lo tiene, solamente el Espíritu Santo se lo puede dar, porque ese es el fruto preciado del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gozo. Cuando hablo de gozo no hablo de alegría, no hablo de felicidad, hablo del gozo que solamente el Espíritu Santo nos puede dar y que nadie nos puede quitar. Solamente el pecado nos puede quitar el gozo, pero si tú y yo cedemos al pecado. Amén. La alegría, la felicidad depende de nuestra circunstancia, depende de lo que tú y yo estemos viviendo. Si estamos viviendo un buen momento, estaremos alegres, felices, pero si viene una circunstancia en nuestras vidas contraria a nuestro alma, a nuestro ánimo, ¿verdad? Pues eso nos llevará a que nuestro espíritu se contriste y nuestro alma decaiga y estemos en tristeza. Amén. Pero el Espíritu Santo, ¿verdad? El gozo puesto en nosotros es el que nos va a elevar por las situaciones. Vamos a poder andar por encima de los problemas, las dificultades. ¿Ven? Por eso el Señor decía en su palabra: diga al débil, fuerte soy. Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Amén. No es fuerzas humanas, no es con espada, ¿verdad? Ni con lanza, ni con jabalina. Es con el gozo. Es con el gozo que vamos a vencer, es con el gozo que vamos a poder llegar a la meta, siempre y cuando no apartemos nuestros ojos del autor y consumador de nuestra fe. El gozo, hermano, es el tanque de combustible, y por supuesto la fe, pero el gozo es el tanque de combustible que tú y yo necesitamos para llegar hasta la meta. Porque si no, mira, te digo que lo único que produce este mundo, ¿qué dijo Jesucristo? En el mundo tendréis aflicción. ¿Qué es lo que produce tristeza? El mundo produce tristeza. El mundo produce aflicción. El mundo produce que nuestro ánimo se venga abajo. Las circunstancias, la crisis, todo lo que vemos en este mundo, ¿verdad? La violencia, tantas cosas, las guerras, todo eso produce que nuestro ánimo se venga abajo. Así que el mundo lo que produce es aflicción. Pero Jesucristo dice: pero no temáis, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Y el gozo que yo tengo es el gozo que vosotros tenéis ahora. Amén. Mi paz os dejo, mi paz os doy. El gozo del Señor es el que tiene que estar en nosotros. Amén. Y eso es lo que nos va a llevar, es el tanque de combustible que nos va a llevar hasta la meta. Estad siempre gozosos, decía el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses. Amén. Estad siempre gozosos, siempre con gozo. Da igual la situación, da igual la circunstancia. Pues un día podemos estar más o menos, pero el gozo del Señor no puede faltar en nuestras vidas, porque esa es nuestra fuerza, hermanos. Nuestra arma principal para poder llegar a la meta es el gozo, aparte de la fe y de muchas cosas más, porque el gozo nos va a hacer soportar la prueba. Porque si no, te voy a decir algo, hermano, cuando venga la prueba a nuestras vidas y no haya gozo, nos venimos abajo. Amén. Porque el gozo del Espíritu Santo produce en nosotros fortaleza, nos produce que podamos salir de la prueba, de la dificultad. Amén. Produce el ánimo para seguir adelante, produce las fuerzas para seguir adelante y no decaer. Amén. Algunos desmayan y caen porque no les falta en el momento más oportuno el gozo de la salvación y pierden el gozo y pierden la salvación. Por eso tenemos que estar firmes, hermanos, y constantes en el Señor, perseverando siempre en la obra de Dios, porque vivimos tiempos difíciles, tiempos malos, y lo único que nos va a hacer perseverar es saber que un día estaremos con el Señor hasta el fin. No desmayemos, no nos desalentemos, porque algún día llegaremos a la meta. Amén. Si tienes esa fe y tienes el gozo del Espíritu Santo, cierra tus ojos ahí donde estás y yo te invito a que ores conmigo en esta mañana. Y si hay alguien que no tiene el gozo del Espíritu Santo, si hay alguien que está, pues eso, triste y no tiene el gozo de la salvación, hoy queremos orar por ti, para que te puedas ir de este lugar con tu depósito lleno, para que puedas venir a tanquear, para que hoy te puedas ir con
el gozo de la salvación. ¿Qué es lo más importante? Saber que aunque pecamos, hermano, Dios tiene misericordia de nosotros. Y el gozo es lo que nos lleva hasta la meta. Así que ni el pecado ni ninguna mentira de Satanás pueda evitar alcanzar la salvación. Saber que somos salvos, tener el gozo de saber que somos salvos. Si hay alguien que ha perdido el gozo de la salvación o que no tiene claro que es salvo, hoy me gustaría orar por ti. Y me gustaría pedir al Espíritu Santo que te ungiera con una doble unción de su gozo, de su Espíritu Santo. Ahorita, hermanita, ahorita oramos en el nombre de Jesucristo, una doble unción de su Espíritu Santo sobre tu vida, para que te dé fuerzas para llegar a la meta, para que te dé fuerzas para seguir adelante. Si no tienes fuerzas, hoy es el momento. Hoy es el momento, ahora es el momento de llenar tu depósito. Así que si tú quieres hoy llenarte del gozo de la salvación, yo te invito a que vengas aquí delante. Si hay alguien que no tenga el gozo de saber que es salvo, si hay alguien que el enemigo, el diablo, les ha robado la seguridad de la salvación, yo te invito a que vengas aquí delante. Yo quiero orar hoy por ti. Si estás en aflicción, en angustia, si has perdido lo más importante, que es la presencia de Dios, yo quiero orar por ti en esta mañana, porque yo sé que el Espíritu Santo hoy va a derramar su gozo.